Buen día. Acércate al micrófono. Buenos días. Hola. Más cerca, por favor. Hola, buen día. Sí. Buen día. Usted dígame No se si lo escucha escucha, bien, a ¿verdad? ver. Hola. Más cerca. Bien, gracias por estar. Mi nombre es Jorge Tarquini, soy gerente ejecutivo de la empresa provincial de la energía y me acompaña el contador Andrés Gobernatori, que es el gerente comercial, y nos recibe acá en la sucursal el jefe de la sucursal Reconquista, el arquitecto Martín Alizaga, y el jefe comercial de la sucursal Sergio Solari. Bueno, vamos a dar inicio un poco a esta conferencia que estaba convocada a fin de poder dar la mejor respuesta a la situación que se ha suscitado con un grupo de usuarios de acá de la ciudad de Reconquista en relación al proceso de consumo, medición y facturación del bimestre 1 y bimestre 2 del 2023. Así que, si ustedes están de acuerdo, iniciamos, digamos, un poco ¿Cuál es mecánica. esa mejor respuesta que ustedes pueden dar en relación a la facturación que llegó entonces? Bueno, a modo de introducción, sería conveniente poder explicarles en qué consiste o cómo se lleva adelante este proceso, que para nosotros es un proceso diario dentro del ciclo comercial, que tiene que ver justamente con el consumo del usuario, la medición y la facturación. Creo que la persona más adecuada para hacerlo es el gerente comercial, así que le voy a dar el micrófono a Andrés. Gracias. Bueno, como decía el ingeniero Tarquini, es un proceso que es continuo, que se da obviamente en toda la jurisdicción de la provincia. Ese proceso continuo, en este caso de la toma de lectura de medidores, no se puede interrumpir porque se corresponde con un ciclo comercial que está programado al efecto de que podamos efectuar la lectura de los medidores y por ende la facturación a todo el conjunto de usuarios de la empresa durante todo el año, particionándolo en bimestres. Dentro de ese contexto, lo que ocurre con baja frecuencia, con muy baja frecuencia, estamos incluso analizando los planes de facturación involucrados acá en la ciudad de Reconquista y por suerte había sido hasta ahora de muy baja frecuencia la necesidad de estimar algún consumo, sea por problemas de diversas índoles, que pueden ser de problemas climáticos, problemas operativos, problemas en los medidores, problemas sociales, etc. En esos casos la empresa tiene un mecanismo previsto y reglamentado justamente para poder estimar esos consumos, que obviamente se tratan de hacer de la mejor manera posible, de tal manera que reflejen con la mayor realidad el consumo que efectivamente realizó el usuario. La tranquilidad, por decirlo de alguna manera, que después tenemos es que al bimestre siguiente, donde ya se toma la lectura real, nosotros verificamos que el consumo total facturado se corresponda, mejor dicho, sí, facturado se corresponda con el consumo efectivamente realizado por el usuario. Esto, digamos, como regla general. En particular, acá en la ciudad de Reconquista hay un grupo de usuarios que ya de público conocimiento se corresponde con los planes 65, 66, 67 del primer bimestre. Por decimos, dificultades operativas, nos vimos en la necesidad de estimar el consumo y, bueno, en un periodo justamente de alto consumo que estuvo por encima de la media, por el periodo estival que fue tan caluroso, donde fundamentalmente el sector residencial usó más energía, utilizó más energía, y entendemos nosotros para refrigeración, para refrigerar alimentos o para su quehacer, de tal manera que verificamos que cuando tomamos la lectura del segundo bimestre vemos que efectivamente
Primero, que los consumos fueron elevados, ese es un comportamiento general que se ha dado en toda la provincia. Nosotros hemos verificado, por ejemplo, la suma de los consumos del bimestre 1 y 2 del 2023 respecto del bimestre 1 y 2 del 2022 y el incremento de consumo supera el 30%. Es un incremento muy importante, extratendencial. Bueno, como les decía, al leer el segundo bimestre vemos los altos consumos. Esto se combina con un incremento de precios que se viene dando en forma sostenida desde el Gobierno Nacional debido a los precios estacionales que se van fijando para la energía, esto sumado a un sendero de quita de subsidios que se ha emprendido desde el año pasado y que está de alguna manera culminando con los precios que se han fijado a partir de los consumos que se realicen a partir del 1 de mayo, próximo pasado. Y también se ha sucedido que nosotros por audiencia pública produjimos un incremento en el valor agregado de distribución, o denominado VAD, que es lo que se remunera a la empresa para su operación y mantenimiento. Y bueno, entonces la combinación de los altos consumos con estos incrementos de precio han hecho que este segundo bimestre aparezca en algunos casos con facturación muy importante. Bueno, enterados del asunto y visto que esta estimación que efectuamos para el primer bimestre fue en realidad con consumos que se facturaron por debajo de lo que efectivamente realmente entendemos que consumieron los usuarios, estamos procediendo a recibir las reclamaciones, a hacer los análisis para determinar, primero, como primera medida, que el consumo se haya realizado. Entonces, recibimos los reclamos, estamos yendo a tomar la lectura de los medidores y estamos verificando que en aproximadamente el 98% de los casos el consumo efectivamente se realizó. Un 2% que obviamente lo vamos a analizar, entendemos que es un margen de error dentro de lo admisible, así que eso obviamente va a tener un tratamiento particular o específico si es que hubo algún error de lectura que, insisto, hasta ahora de todo lo que hemos verificado no estaría superando el 2%. En el resto de los casos, que la inmensa mayoría, solo vamos a proceder a analizar una reliquidación viendo los parámetros del año pasado para proporcionar los consumos y atendiendo también especialmente aquellos casos en que estén alcanzados por la segmentación tarifaria. La segmentación tarifaria tiene que ver con lo que yo decía decir, que es un esquema de subsidio del cual el Gobierno Nacional, al establecer los precios de energía, está saliendo de ese esquema de subsidio, de tal manera que hoy es bastante complejo, pero tenemos los usuarios residenciales en 3 niveles, un nivel 1, que son los más altos de ingresos, que a partir de los consumos del 1 de mayo tienen 0 subsidio. En el otro extremo, los usuarios de nivel 2, que son los de más bajos ingresos, que mantienen una alta proporción de subsidio, que incluso a partir del consumo del 1 de mayo no tienen variaciones en el precio. Y luego un estrato de usuarios que se ubican en denominado nivel 3, que son usuarios de nivel medio, de ingresos medios, que tienen subsidio similar al N2 hasta un consumo de 400 kWh mensuales o su equivalente en 800 kWh bimestrales. El excedente lo pagan o lo deben pagar sin subsidio. En el caso del segmento no residencial, comercio, industria, entidades sin fines de lucro, ahí hay una clasificación en que si tienen una potencia de hasta 10 kW o mayor, si están en hasta 10 kW y consumen hasta 1.800 kWh mensuales o su equivalente en 1.600 kWh bimestrales,
tienen todavía una proporción de consumo hasta esos 1.600 kWh. Por encima de los 1.600 pagan lo que se denomina el costo pleno. En estos casos, insisto, usuarios que están alcanzados por la segmentación es un tema que también vamos a abordar y a atender para tratar de que los consumos de los 2 bimestres, más allá que nosotros nos vemos necesitados y obligados a facturar la energía consumida, verdaderamente bueno, vamos a contemplar estas situaciones para tratar de que mantengan el subsidio por estos 2 bimestres. Un poco lo que se viene, lo que explicó en la última parte, pero con respecto a lo primero, ustedes facturaron por estimación de consumo del cliente en los primeros 2 bimestres. No, nosotros efectuamos una facturación por estimación en un conjunto de clientes de la Ciudad de Reconquista que pertenecen a los planes 65, 66 y 67. Esa estimación, que se hace a través del sistema informático que tiene la empresa y que tiene toda una ponderación, se efectuó para el primer bimestre, ¿tá? El segundo bimestre efectuamos la lectura real de los medidores. Yo le decía antes que de esa lectura real, de la cantidad de reclamos que hemos recibido hasta ahora y que hemos podido verificar, porque es un proceso que va a llevar unos días, el 98% ratificamos que la lectura del segundo bimestre estuvo bien realizada, por ende eso nosotros nos da la certeza de que la energía fue consumida, ¿tá? Sí. Nosotros no estamos facturando 1 kWh que no haya sido consumido. ¿El tema cuál es? Que la estimación que se realizó para el primer bimestre respecto del consumo real que tuvieron los usuarios en el primer bimestre, fundamentalmente por la cuestión climática, el consumo de energía es muy sensible a la cuestión climática y especialmente en el segmento residencial. Es cierto que nosotros hemos facturado el primer bimestre con una cantidad de consumo de kWh por debajo de lo que realmente los usuarios consumieron, ¿tá? Pero cuando la lógica es al revés. ¿En qué sentido? Y siempre hay que nivelar para arriba. Siempre hay que nivelar para arriba, claro. No. O sea, nivelarlo para el lado de la empresa. De todas maneras, a ver. No, al contrario. Al contrario. Explíquelo que yo lo entiendo. A ver, la pregunta es, digo, la estimación de un abonado que pagó 3.000 pesos y hoy le llegó casi un 500%. ¿Dónde está la estimación, teniendo en cuenta que ahora tienen que pagar 500 veces más? No puede pagar los 3.000 pesos y hoy tendrá que pagar casi 40.000 pesos. Digo, no es lo mismo para un usuario pagar 3.000 hoy que 40.000 en otro mes. A ver, por favor, para intentar ser más claro y pregúntenme todas las veces que sea necesario, ¿no? A ver, yo diría que por un momentito hagamos el ejercicio de separar consumo de energía eléctrica y después el monto de facturación o los pesos facturados, ¿tá? ¿Por qué digo esto? Consumo, reitero, vamos a un ejemplo. Tenemos que facturar el primer bimestre del año 2023 y facturamos, por estimación, 100 kWh. Luego leemos el segundo bimestre y facturamos 200 kWh. Lo que ocurrió fue que cuando nosotros facturamos por estimación los 100 kWh, en realidad deberíamos haber facturado 150. Y el segundo bimestre, 150. La suma de 150 más 150 da 300, que es lo mismo que sumar 100 más 200. Entonces, lo que nosotros primero verificamos, como decía yo antes, es que el usuario haya consumido 300 kWh. Insisto, le facturamos 100 y ahora 200, cuando en realidad le tenemos que facturado 150 y 150. Ahora, perdón, Bien. pero es de una enorme irresponsabilidad. Dice la colega que es una enorme irresponsabilidad. Salen diciendo que facturaron de menos y por eso se compensa. Es de una enorme irresponsabilidad. Está planteando que La es una pregunta es, irresponsabilidad por parte ¿a de qué la se empresa? debe que en vez de leer los consumos verdaderos, Lo que ustedes pasa es que somos calculen a 10 ojo? colegas, entonces... ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? ¿No tienen personal?
A ver, primero que nosotros ¿De vacaciones? ¿Qué pasó? nosotros no facturamos a ojo, sino que lo hacemos con un sistema que tiene todas unas premisas preestablecidas. Es un sistema que se utiliza para situaciones excepcionales y bueno, no han tenido mayor repercusión cuando hemos tenido que utilizar ese mecanismo. Lo que sí es cierto, y yo lo decía antes, es para ante situaciones excepcionales. Acá tuvimos una situación operativa muy puntual. Nosotros el servicio de toma lectura lo tenemos contratado. No lo podemos realizar con personal propio porque esos recursos son escasos. Este sistema de contratación, ¿a quién contratan? este sistema de contratación se utiliza en muchos lugares de la provincia. La ciudad de Rosario, el 90% de la toma de lectura ¿Es cierto es que un no hace una servicio. cooperativa formada por No es cierto. jubilados de la EPE? No es cierto. Nosotros teníamos una empresa contratada que era la firma CEN SRL. Esta firma contratada, uno de los requisitos que tiene para la contratación y después para el cobro del servicio que presta, bueno, hay una serie de requisitos, en este caso una constancia de cumplimiento fiscal que no la podían presentar. Ante esa imposibilidad nosotros nos vemos obligados a denunciar el contrato y a darlo de baja por culpa del contratista. Luego pusimos en marcha lo más aceleradamente posible el mecanismo para volver a contratar el servicio. La verdad que ya lo tenemos contratado, eso arrancó el 1 de febrero y está funcionando muy bien. Prueba de ello es que estas lecturas que estamos viendo tienen 98% de certeza, eso es un nivel muy alto, con lo cual está comprobado que la empresa que está prestando el servicio, que también lo presta en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Pérez, en la comuna de Zavalla, está funcionando por suerte muy bien y nos da un 98% de certeza. ¿Y acá en El Reconquista? problema fue, esa empresa es la que está contratada ahora acá en Reconquista. El problema fue que en los días de enero, en que teníamos que tomar la lectura de estos planes, tuvimos el bache del... Bueno, pero estoy intentando explicar por qué. Usted me decía por qué. El por qué es que nosotros tuvimos un bache en la contratación, somos una empresa pública del Estado provincial y tenemos que cumplir muchos requisitos para contratar obras, comprar bienes o contratar servicios, como en este caso, y lo cierto es que ahí tuvimos un bache entre un servicio y el otro, y la escasez de recursos en pleno verano, con el personal atendiendo el servicio, nos imposibilitó que tomáramos la lectura de los medidores. Yo antes dije, por favor, hablemos del consumo y hablemos del monto facturado. Y hablemos de la solución para la gente. Bien, Estamos hablando de la enfermedad y la causa, y usted habló de reliquidación, y hay miles de usuarios que están escuchando en directo, clientes, que quieren una solución. Bien, entonces, en el consumo entiendo yo que debería haber, o debe quedar claro, que todo el consumo que nosotros hemos facturado o que vamos a facturar en la reliquidación son consumos realizados. Eso es, para mí es la premisa fundamental, no facturar ningún kilovatio hora que no se haya consumido. Esto nos da una seguridad, esto nos da una seguridad porque hay 13.000 usuarios que fueron los que no pudieron medirle y que bueno, un estimativo se hizo y fue el aumento y esta diferencia que hay que es muy grande. Y los demás ciudadanos han pagado normalmente y no hay esta diferencia. Entonces, ¿por qué este error de ustedes o este problema que han tenido con la empresa que tenía que hacer las mediciones correspondientes la tiene que pagar el consumidor? O sea, son dos preguntas en realidad. ¿Me entiende? Yo te vuelvo a reiterar, el consumo fue realizado, es decir... Pero a esos 13.000 usuarios les vino el aumento... No, bueno,
Ahora vamos a ese tema. Ahora vamos a ese tema. Bueno, Ahora vamos a ese tema. pido la palabra si en algún momento nos interesa poder intervenir. Quiero presentarme. Mi nombre es Natalia Caparelli. Nosotros estamos junto con el señor Gustavo López, ambos concejales de la ciudad de Reconquista, para que ustedes dimensionen el nivel de problema que se ha generado en la ciudad. Nosotros estamos en sesión en el día de las fechas jueves, suspendimos, por favor Gustavo acércate, suspendimos nuestra intervención en la sesión para venir en representación de todos los bloques de los distintos partidos políticos que integran el Consejo a plantear la solución o a exigir una solución a esta problemática. Nosotros fuimos recibidos el lunes muy amablemente por el señor Sergio Solari, por el señor Martín Alizaga, y hemos escuchado las explicaciones que lucen comprensibles. Ahora, lucen comprensibles desde la lógica de la empresa. Ahora, no luce comprensible, ni atendible, ni justificable desde la mirada del vecino que recibe sorpresivamente, sin ningún tipo de advertencia anterior por parte de la empresa, una factura que en algunos casos quintuplica el valor abonado y en un contexto socioeconómico que no es necesario ni siquiera que lo mencionemos. Entonces, las explicaciones de la empresa ya las recibimos, nosotros entendemos y exigimos soluciones. Exigimos una solución que tenga puestos los ojos, no una solución para la empresa, sino una solución para los vecinos que de repente se encuentran con un servicio esencial prestado en condiciones de monopolio por una empresa provincial y que les ha emitido una factura que les resulta imposible afrontar. No estamos hablando de usuarios de un servicio que pueden prescindir y no estamos hablando de usuarios de un servicio que pueden elegir otra empresa, y estamos hablando de una situación económica compleja en donde algunos podrán, más allá del disgusto, pagar la factura, pero son muchos ustedes, porque la verdad que la situación social respecto a este tema es complejo. Yo tuve la comunicación con gente de la provincia para que hoy gente de la empresa pueda estar. Creo que es un ingeniero y un contador público nacional que me avisaron que iban a llegar a Reconquista. Y técnicamente lo que explicaron Alizaga y Solari es así. O sea, si ustedes salen a medir, va a dar lo que usted está diciendo, contador. Es así. El problema lo tenemos es que por una dificultad de la empresa, por no poder medir como corresponde, porque si esto se hubiera hecho la medición como corresponde en el periodo anterior, hoy capaz que no estamos teniendo este problema en nuestra comunidad. La idea es, la preocupación nuestra es cómo vamos a hacer, qué solución le vamos a llevar al vecino por la ineficacia de la posibilidad de tomar las medidas como corresponden. ¿Qué solución le vamos a dar respecto al tema? Porque lo que ustedes van a salir a medir va a dar bien, como lo dijo. El tema es que hay comerciantes, por ejemplo, que fueron a reclamarnos nosotros que el bimestre anterior pagaron 20.000 y 20.000 cada boleto y hoy les llegó 100 y 100, y que ese negocio técnicamente tiene que cerrar porque no puede seguir afrontando los gastos que se le acumulan por el tema de la no medición como corresponde en su momento. Voy a pedir algo que responda lo mismo que los concejales. Contador, ha sido muy extenso y difícil de entender. ¿Podemos ser concretos todos? Contador, ¿puede ser concreto? Porque acá está lleno de periodistas que a la vez son clientes de la empresa, por lo tanto tienen que pagar. Viven la misma situación que se vive en la calle, que no es de simpatía para nadie. Usted llenó de números su primera explicación extensa. Si es inentendible y difícil que explique un comunicador social, porque es inversamente proporcional lo que quedó en el ambiente. Le medimos menos, pero le cobramos mucho más. Trate de ser concreto, y acá lo que tratamos de buscar, yo soy locutor, no soy periodista, pero tengo que pagar, por eso vine. Tratamos de llevar a la vereda por lo menos un poquito de oxígeno, así le digamos, te van a cobrar, pero puede ser. Sí, puede hacer todo lo posible, desde ya. Insisto y voy a insistir hasta el cansancio de que estamos hablando de consumos realizados, estamos hablando de que nosotros cuando facturamos el primer bimestre, a cambio de poner cualquier número, fue una estimación que después quedó, digamos, acotada o que fue conservadora. Eso obviamente lo asumimos
Y por eso, como solución, vamos a analizar los casos. Tenemos que verlos uno por uno porque no queremos cometer el error de facturar energía que no se consumió, así que los tenemos que revisar, lo estamos revisando. Luego tenemos que reliquidarlas, exactamente, las vamos a reliquidar. En esa reliquidación vamos a buscar o aplicar el mecanismo más beneficioso para el usuario, partiendo desde la proporción de consumo del año pasado, trayéndola a todos aquellos casos en que, yo ya lo dije antes, todos aquellos casos que están alcanzados por los beneficios de la segmentación tarifaria, lo vamos a tener en cuenta. Eso también es un paliativo para el usuario, porque a lo mejor en el consumo real, si hubiésemos tomado la lectura real del primer bimestre y la del segundo, podrían verse por fuera de los beneficios de la segmentación. Nosotros ahora, al hacer la reliquidación, lo vamos a contemplar, con lo cual ahí va a haber un beneficio indirecto. Y yo lo que quería llegar era a diferenciar el tema del consumo con el tema del precio. Se ha venido dando, por un lado, yo les dije, la media de la provincia está muy parecido a lo que ocurrió acá en Reconquista, que el consumo de los bimestres 1 y 2 están superando en un 30% al consumo de los bimestres 1 y 2 del año pasado. Eso es un dato no menor. Para nosotros es un consumo que denominamos extratendencial, o sea, fuera del crecimiento tendencial o vegetativo. Y la otra cuestión es que desde el mes de noviembre hasta el 1 de mayo inclusive, más allá de que no está afectados los precios del 1 de mayo a esta facturación que estamos reviendo, hemos tenido incrementos de precios por variaciones en los precios estacionales de compra de energía que nos fija Camesa, por la salida de subsidios, del esquema de subsidios que ha fijado la Secretaría de Energía de la Nación, y el aumento del valor agregado de distribución de la empresa que por intermedio de audiencia pública se aplicó, o se aplica a partir del 1 de marzo. Eso significa algo que al hacer las revisiones ahora de las reliquidaciones y de los ejemplos reales, no simulados, sino reales que hemos visto, es que aún cuando observemos la proporción de los bimestres unidos del año pasado, aunque apliquemos un esquema que obviamente lo vamos a aplicar, pero que sea más beneficioso al usuario si lo hubiere, aún encuadrándolo dentro de los esquemas de segmentación, como yo decía antes, para que sus consumos no superen los límites de aquellos que están alcanzados por la segmentación. Aún así, en aquellos casos en que tengan algún ajuste a favor, por esto de proporcionar distintos los consumos, los descuentos son muy bajos. Contador, pregunto, para los vecinos que están ahí afuera, le decimos que vengan, que sigan presentando su caso, o pague, marche precio y después le refinanciamos, o le hacemos la... Eso, contador, tírele un título al periodismo para que diga, el cliente tiene que hacer esto, venga acá lo que determinó la empresa, para que haya algo concreto, porque usted reiteró nuevamente todo lo que había dicho en la primera parte. Perdón, porque los vencimientos se habían corrido para el 19. Entonces, ¿qué tienen que hacer los vecinos? ¿Pagar? ¿No pagar? ¿Esperar que le haga la refacturación? ¿Seguir viniendo aquí a la EPE o seguir mandando los mensajes de texto que en algunos casos dicen los vecinos que no le dan el visto, no le contestan, no le ponen ni siquiera el ok para saber el vecino si lo recibió? No sé, ¿qué es lo que tiene que hacer el vecino? ¿O qué tenemos que hacer? El vecino que interpreta que nosotros tenemos que revisarle la liquidación que hemos efectuado o la facturación dentro de los planes 65, 66, dentro de los planes 65, 66, 67, fundamentalmente lo que puede hacer es enviar la imagen de factura o el archivo por WhatsApp al número que nosotros hemos otorgado. Todos lo estamos viendo, lo estamos recibiendo. Si se toma la molestia de venir a las oficinas, bueno, lo que le pedimos o le vamos a tomar ahí son los datos del suministro, el número de cliente o
plan rutafolio dígito seguidor, estamos tomando un número de teléfono, si no lo tenemos todavía, una dirección de correo electrónico, y nosotros nos vamos a comunicar con él para después explicarle el resultado de las verificaciones que hemos hecho. Mientras tanto, ¿paga o no paga? No hace falta que pague. Nosotros, el vencimiento general de estos 3 planes lo hemos pasado al 19 de mayo. Claro, porque eran para el 8, algunos el 5, algunos el 8 de mayo. Exactamente, para el 19 de mayo. Hay vecinos, yo recién estaba verificando el último dato, que han pagado, porque consideran porque lo pueden hacer, porque consideran que está bien facturado, por lo que fuese, o hasta pensemos que por error, a lo mejor lo pagó es lo y que ahora vino la factura y tengo que pagar. Y ahora quiere que se revise, obviamente que presente el reclamo, que lo envíe por WhatsApp, que nosotros esté pago o esté impago, la verificación obviamente la vamos a hacer, con lo cual la respuesta es, insisto, regla general, hemos pospuesto el vencimiento el 19 de mayo. Aquel vecino que no pagó y entiende que debe reclamar, o aquel que pagó también entiende que debe reclamar, puede enviarnos la factura por WhatsApp o tomarse la molestia de visitarnos en nuestra oficina, y esos casos nosotros los vamos a verificar. O sea que para el 19 de mayo está la situación, digo, aclarada para el usuario. Bueno, todos mensajes, si me pongo a leerlo todos, nos vamos mañana, ya en minutos, el ingeniero Carlos Castellani, que yo creo que va a reventar el doble el teléfono. Hoy armamos un programa polémico, realmente armamos, ahí está mi factura, mirá, pues la gente decía el otro día, este tal Jorge Tarcini, decía que eran los planes que eran 65, 66 y 67. Yo tengo 68 y pasó lo mismo, y hay mucha gente que me decía, yo no tengo esos números, y a mí me salió nada que ver. Fíjate, el medidor, antes decía, abajo la pantalla a la izquierda, 1680 en el mismo bimestre del año pasado, 1680 el cursor. 4.200, ¿qué hacía? Yo desayunaba comiendo energía. Bueno, esa es la realidad, gente, y lo más triste es que vinieron, mira, 2 cuotas de 82.000 mangos, o sea, tendríamos que hacer 2 programas de televisión para pagar esa cuota. La verdad, que no me había llegado la factura hasta el día que hicimos el programa, me llegó el viernes, y la verdad que me quedé boquiabierto como usted, doña Rosa. Como usted, don Juan, como los que viven en su casa, en estos barrios donde le han afanado, o sea, literalmente, los están robando, los están estafando. A Dios gracias que mañana va a estar el defensor del pueblo. Eso creo que tira un manto, digo, de tranquilidad, pero por lo menos es un aliciente, es un paliativo a lo que la gente está sintiendo. Impotencia, realmente, y a nadie se le cae. Mira, esta mañana estábamos ahí paseando y hablábamos con un muchacho que trabaja en la EPE. Me dice, estos que están sentados acá, dice, ganan cada uno 2,5 millones de pesos. Estos 2 gerentitos, decía él, que están acá, esos que ven en pantalla, ganan 2,5 millones y más también. Y por este viajecito a Reconquista le pagan viáticos y desarraigo. O sea que en un viaje como este posiblemente se lleven 50, 100 mil pesos más. ¿Se entiende? Y un director de la mesa directiva de la EPE, a nivel provincial, que está conformado por públicos y privados, porque es un ente autárquico, como lo dijo el doctor Jorge Gen, está ganando, escuchen bien, un director que se rasca a los gobelinos, porque se los rascan, señores, viajan una vez por semana, van a 2 reuniones y se vuelven, gana 4 millones de pesos. O sea, no son solamente los diputados, los concejales. Empiecen a revisar debajo de la alfombra y se van a encontrar con impresionante. Ese Jorge Tarcini, ese que está ahí, gana entre 2,5 millones y 3 millones de pesos. Y lo único que vino es a pasear, a decir absolutamente nada, porque no dio ningún tipo de respuesta. Y si miramos para arriba, los directores, más de 4 palitos. Así es como está la Argentina, así es como está Santa Fe. Y usted, doña Rosa y don Juan, que están del otro lado, estarán hiper indignados. ¿Cómo se podría llamar esto? Vergüenza. Ya no es más escándalo EPE, es vergüenza EPE. Da vergüenza que esta empresa monopólica, que asquerosamente y vilmente, a ojo, pusieron la tarifa. Vamos al corte, gente, y después del corte el ingeniero Carlos Castellani
secretario de Obras Públicas del municipio de Reconquista. Dale, vamos. Anoche, cuando se rumoreaba que los que iban a venir eran técnicos de la empresa provincial de la energía, uno especulaba ya con que iban a tratar de argumentar lo que hicieron, lo que pasó con esta facturación desmedida. Una picante conferencia de prensa hoy porque había repreguntas necesarias que hicieron los periodistas, los propios concejales que se arrimaron en representación de todo el consejo. Bueno, visitaron la ciudad de Reconquista el gerente ejecutivo de la empresa, Jorge Tarquini, y el gerente comercial, Andrés Gobernatori, que brindaron una conferencia de prensa. Mucha explicación técnica, muchas vueltas. Esto era parte de lo que pasaba. El vecino que interpreta que nosotros tenemos que... Nada nuevo, lo que ya se venía haciendo. O sea, nos equivocamos nosotros porque estimamos mal, pero usted marche preso. Vaya con llovizna, con sol, con frío, con la facturita, como mucha gente fue todos estos días, a la empresa o mande un WhatsApp. De acá al 19 de mayo van a revisar caso por caso más de 13.000 casos que se dieron en la ciudad de Reconquista. Bueno, hoy nos llamaban oyentes de la zona rural también. Dicen, en la zona rural esto no es nuevo de que estiman, no pasan nunca. Sabemos que hay una camionetita y se pasan una vez en el año si pasan. Y lo venimos reclamando hace tiempo y no pasa nada. Es decir, ustedes agarran acá, porque la conferencia duró como una hora, agarran una parte más instructiva, qué es lo que terminó diciendo, cuáles fueron un poco las conclusiones, pero arrancaron técnicamente diciendo que estimaron y estimaron para la baja, que después midieron y el consumo de kilowatt es el correcto, que no piensen en el número de lo que sale, sino que ese kilowatt se gastó. Señores, si a alguien le llega 5 veces más al otro mes, no tiene nada que ver ni siquiera con la inflación anual o interanual de la... Podría ser hasta del 110% el aumento y capaz uno lo tolera porque dice estamos en un país que se va al desmadre y que tiene una inflación interanual o en el año de 107%. Ahora, del 200%, del 300%, ¿qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Que hay una empresa tercerizada, que estaban de vacaciones, que no se puede medir, que a veces razones climáticas. 3 años de sequía. ¿De qué razones climáticas me hablan? Pero bueno, tendría que haber venido Causi a poner la cara también. Los contadores, los técnicos dieron vueltas, explicaron, justificaron, realmente tomándole el pelo a la gente, al contribuyente. Pidieron la palabra e intervinieron Natalia Caparelli y el presidente del Consejo Deliberante, Gustavo López, que fueron en representación de todo el Consejo, que en esto está de acuerdo, que ya hizo una nota que anoche la compartíamos para los directivos también de la EPE, y esto también señalaba. Nosotros estamos en sesión en el día de las fechas jueves, suspendimos, por favor Gustavo acércate, suspendimos nuestra intervención en la sesión para venir... No es fácil lograr esto, que los 10 concejales de bloques distintos en un año político se pongan de acuerdo. La verdad que cuando hay que felicitar, se felicita. A los 10 concejales, al consejo que recogió el guante de una sociedad que está harta de este vapuleo. Que después me van a salir a decir que fíjate que es la energía más barata del país, fíjate cuánto pagás el consumo por día. No se puede manosear a la gente así, no se puede quintuplicar una factura de un mes a otro. No se puede hacer un error tan escandaloso de estimación. Yo estimo que, no, pero nos habíamos equivocado en la estimación. Salgan a medir. ¿Cómo que no tienen personal? Salgan a medir. ¿Cómo que tercerizan? Lo hizo toda la vida la gente de la EPE. Anoche decíamos, cuando nuestros viejos salían, porque más o menos sabían el día y la hora, al pilarcito y anotaban en la libretita, que no creo que haya sido por desconfianza. En esa época, por la responsabilidad del contribuyente de cumplir con los servicios y con los impuestos, lo que anotaba en la libretita era cuántos kilovatios más o menos se gastó para saber cuánto le va a salir aproximadamente y tener esa platita ahorrada para que no le corten la energía. Una vergüenza. Y que no haya venido Causi es otra vergüenza. Pongan la cara lo que tienen que poner la cara. Los costos, en todo caso, políticos de estos errores escandalosos no se sale a medir. No se sale a medir. Bueno, mañana viene Jorge Gem. Mañana están invitando a todo el mundo que vaya al Centro de Empleo de Comercio a las 11:45 para ver cómo se sigue con la Defensoría del Pueblo. Se va a firmar algo seguramente. Pásese 5 minutitos.
Lleve la factura, no hace falta la boleta, pero vaya y firme. Eso es lo que le están pidiendo, un último esfuerzo a la gente que ya hizo tanto, que hace esas colas como la que veíamos en estas imágenes contundentes, en las imágenes de ayer, en las imágenes del día viernes. Hoy en la tarde volvimos a hablar con los concejales en la radio. Gustavo López decía, estamos realmente disconformes, y seguramente desde el Consejo se va también a presentar, o se van a arrimar mañana a hablar con GEN para presentar un recurso de amparo, para que esto no vuelva a ser como con tanto servicio. Sí, nos equivocamos, pero primero pague, marche preso y después vemos cómo lo solucionamos. Así que esta historia continúa, vamos a ver qué pasa mañana. Presentamos